Buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos en este día, que alguien ha cantado muy mal y mirad lo que ha hecho, porque evidentemente esto es una tormenta clara de primavera, ¿no? Las 5 personas que se encuentran aquí, Juan Carlos, Jorge, Mari Carmen, Richard, Serafín, tienen un denominador común, y este es el amor a la historia. Ellos nos van a hablar de diferentes etapas, pero ese denominador común, que es la historia, es la que va a hacer que hoy, cuando salgamos de aquí, una vez más, vamos a salir sabiendo algo más de la historia y de nuestra historia. La historia que ellos aman, sobre todo la historia de nuestra zona y de nuestra comarca. Y le voy a dar el paso a la concejala de Cultura, María Luisa, que ella nos va a introducir más en esta mesa redonda. María Luisa. Gracias, alcalde. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Yo no voy a hacer ninguna intervención hoy especial ni larga. Solo agradecer la participación de las 5 personas que han tenido a bien participar en esta mesa redonda. Estoy segura de que nos va a servir de muchísimo su intervención, cada una de ellas. Y únicamente voy a presentar a la moderadora, Mari Carmen Martín, que es profesora de Historia del Instituto Adaja y que ella es la encargada de la tarea más dura, que es la de moderar a los sabios. Entonces, bueno, pues que tengas mucha suerte, ¿vale? Gracias. Van a permitirme que agradezca en primer lugar al Ayuntamiento de Arévalo haberme brindado la posibilidad de moderar esta mesa redonda, acompañada de estos 4 ponentes, por lo que pueden ustedes imaginar el formato de la sesión de hoy es un tanto diferente al que se ha venido desarrollando en las conferencias previas. Tenemos 4 ponentes que van a exponer o van a darnos unas breves pinceladas dentro del tiempo que les voy a dar sobre algunos temas relacionados con el tiempo de Juan Velázquez de Cuéllar, el tiempo en el que vivió. Y después daremos cabida a una especie de coloquio al cual pues, creo que están todos ustedes invitados a participar. Sin más, paso a presentarles a los componentes de esta mesa redonda que me acompañan y que creo que todos ustedes conocen. Serafín de Tapia Sánchez es catedrático de Historia de la Universidad de Salamanca. Recibió el premio de doctorado de dicha universidad por su tesis La Comunidad Morisca de Ávila, que precisamente es el tema del que viene a hablarnos hoy. Tiene numerosas publicaciones. Yo me he permitido destacar un par de ellas, pero son muchísimas más. Las he destacado por su vinculación con Arévalo y son Las élites de la comunidad morisca de Arévalo, redes sociales y formación de liderazgos, que hizo para la UNED en 2016, y el estudio que hizo sobre las raíces familiares del mancebo de Arévalo en 2018. Muchos de los que estamos aquí hemos podido leer sus artículos, escuchar sus conferencias sobre este tema del que él, pues yo creo que ahora mismo es la máxima voz posible dentro de la historia. También nos acompaña Ricardo Guerra Sancho, el cronista oficial de Arévalo. Él, además, es colaborador todas las semanas en el Diario de Ávila, en su columna Desde mi Torremudéjar, y por encima de todo, pues es un amante de Arévalo. Él ha estudiado muchísimos de los aspectos históricos y monumentales de la ciudad, y a día de hoy no solamente le conocemos por sus estudios sobre Isabel la Católica, San Ignacio de Loyola, la Virgen de las Angustias, sino que también, bueno, pues su libro sobre las murallas de Arévalo es todo un referente a día de hoy. El estudio que hizo sobre uno de los aspectos más importantes desde el punto de vista cultural para Arévalo, que es el estudio de la gramática. Y bueno, pues hoy Ricardo nos va a hablar de 2 personajes importantísimos de esa época, como son la reina Juana y San Ignacio de Loyola. A mi derecha está Jorge Díaz de la Torre. Él es también historiador, licenciado en Historia por la Universidad de Salamanca, con especialidad en Historia Antigua y Medieval. Además es guía turístico y en su faceta de arqueólogo pues ha realizado numerosas excavaciones y prospecciones en esta zona,
Quizá la que todos más recordemos sea su intervención en la del Palacio Real. Ha realizado también numerosos proyectos de musealización y promoción de los recursos del patrimonio abulense. Ha escrito libros como De paneras y casonas, La belleza de lo humilde, Arquitectura y urbanismo en los pueblos de la Moraña. Y bueno, yo creo que todo este conjunto de ingredientes hace que Jorge, a día de hoy, sea conocido como uno de los promotores más importantes del patrimonio a nivel abulense. Y por último, está con nosotros también Juan Carlos López Pascual. Él es asesor de empresas, pero todos creo que conocemos que es un gran amante de la historia, de la literatura y de cualquier tema que tenga que ver con la cultura. Es socio fundador de la Asociación Cultural La Alhóndiga de Arévalo, creada en 2008, y desde esa asociación pues él participa activamente en la organización de exposiciones, actos poéticos, tertulias literarias, en fin, un montón de actos culturales que enriquecen la vida y dinamizan la vida de esta ciudad. Además de esto, pues él todas las semanas nos hace sus pequeños recortes de historia, colaborando con Radio Adaja desde hace ya 11 años. Y nos ha ido dando poco a poco a conocer un sinfín de aspectos acerca de personajes, monumentos, anécdotas que tienen que ver con la historia de Arévalo y de toda la comarca. Y de la mano de la Asociación La Alhóndiga, pues también han hecho una excelente recopilación de documentos digitales y físicos que constituyen hoy en día una importante colección que abarca desde el siglo XIX hasta la actualidad. Bueno, pues una vez presentados los 4 miembros de la mesa redonda, les voy a indicar un poco el orden de intervención. El orden ha sido elegido un poco por ir de lo más general a lo concreto. Empezará interviniendo Serafín de Tapia. A continuación lo hará Jorge Díaz de la Torre, seguidamente Ricardo Guerra y terminará la parte de exposiciones Juan Carlos. Os recuerdo a los 4 que disponéis de 15 minutos y que os avisaré cuando queden aproximadamente 2, para que vayáis cerrando el tema y podamos mantener esa parte del coloquio posterior. Pues sin nada más que decir, presento a Serafín de Tapia, que nos va a presentar su intervención con el título Mudéjares y moriscos a principios del siglo XVI. Decía que voy a comenzar pues precisamente con lo que ya he comentado. Voy a hablar de un grupo humano que tiene 2 situaciones. Perdón, aunque se llaman mudéjares y moriscos, son los mismos, pero hasta 1502 eran mudéjares y a partir de esa fecha, que es cuando se bautizan, abandonan el Islam, toman la nueva religión, el cristianismo, y serán llamados moriscos, pero es el mismo grupo humano. Bien, pues voy a dar de este grupo humano media docena de pinceladas solamente. La primera se refiere a una de las familias que, siendo mudéjar, se apellidaba Albeitar, Ali Albeitar, pues no sabemos exactamente por qué. Isabel la Católica, la reina, le agradeció, dice, porque habéis prestado a mi madre numerosos servicios. No sabemos qué tipo de servicios. El resultado es que la reina le dio un trato fiscal privilegiado y además, llegado el momento del bautizo en 1502, le concede que él y su familia sean hidalgos, o sea que en adelante no pagarán impuestos, lo cual significa que le va a poner por encima del resto de las familias de la comunidad, que van a ser unos moriscos hidalgos. Además, aunque esto ya no sea considerado un privilegio, sino una decisión de Ali Albeitar, de este personaje, al bautizarse toma el nombre del antiguo gobernador de Arévalo, de Gutiérrez Velázquez, que había sido traído a Arévalo desde Soria por la reina Isabel y que durante décadas pues, fue el factotum, el alcaide de la fortaleza, etc. Este Gutiérrez Velázquez es el padre de Juan Velázquez de Cuéllar, el contador. Entonces,
Alí Albéitar se llamará en adelante Gutiérrez Albéitar, y la esposa de Alí, que no sabemos cómo se llamaba, toma el nombre de Catalina Franca, que era el nombre de la esposa de Gutiérrez Velázquez, el padre del contador. Pero además, Joseph Albéitar, que era un hermano de Alí, toma el nombre de Juan Velázquez en homenaje a Juan Velázquez de Cuéllar, el contador. De manera que es una familia que se va a llamar Velázquez, que era un apellido muy aristocrático y que va a tener mucha influencia en esa comunidad mudéjar a lo largo del siglo. Mucha influencia y mucho dinero. Y mucho dinero, por ejemplo, y mucho reconocimiento. En 1570, un tal Juan Velázquez de esta familia, que se le quedaba pequeño Arévalo, se trasladó a Medina, que era el nudo fundamental de las finanzas de la corona, pero él y un Castañeda, que era también otro morisco, encargan que en su parroquia de Arévalo, la de San Juan, un escudo de mi familia en un arcosolio, en un arco, una sepultura en la iglesia de San Juan. O sea, tenemos a un morisco que se permite el lujo de tener escudo y labrarlo. Lamentablemente, ese escudo, Ricardo y yo le hemos buscado, se perdió. Una reforma del siglo XVIII, si no, sería el primer caso en la historia de España que un morisco tuviera escudo, que era una circunstancia exclusiva de los nobles. Bueno, pues esta familia, además de estas peculiaridades, tuvo otra que, en mi opinión, claro, es la más importante, y es que un nieto de este Gutiérrez Velázquez, antiguo Alí Albéitar, un nieto también llamado Gutiérrez, como su abuelo, será quien toma el seudónimo de Mancebo de Arévalo y escribe unos textos en un lenguaje extraño, que era el lenguaje ajamiado, es decir, letras árabes, pero en castellano, y que relatan pues sus viajes por el conjunto de España, animando clandestinamente a las comunidades moriscas, instruyéndolas, y también escribió, aparte de ese libro de viajes, escribió otros libros de adoctrinamiento, de espiritualidad, en los que incorpora textos, por ejemplo, o capítulos de la Imitación de Cristo, que acaba de ser publicado por entonces por Tomás de Kempis, cristiano naturalmente, y lo pone como que es cosa también de los musulmanes. Bueno, le da 4 pinceladas, se la atribuye a sabios musulmanes, y también incorpora textos o capítulos o fragmentos de La Celestina, la gran novela de moda que se acababa de publicar en 1499. Era un hombre, por tanto, de cultura cortesana, porque al ser nieto del privilegiado, del apoyado, del mimado de Isabel, hemos de suponer que estudió en el Palacio Real, como otros jóvenes o niños hijos de familias apoyadas por la corona. Esa es la primera pincelada, los Velázquez. La segunda es una actuación en el año 16, cuando comienza el conflicto de Juan Velázquez de Cuéllar, en agosto de... No, antes tengo otra, cronológicamente tengo otra pincelada. Es la pincelada de que muy poco después de 1502, entre 1507 y 1510, un número importante de familias ya moriscas de aquí, que se han bautizado, se marchan. Estaba prohibido marcharse, pero estas familias, bueno, se marchan. Y todas van inicialmente a Granada. Algunas permanecen en Granada, pero la mayoría, concretamente 11 familias, saltan y van a Berbería, como decían entonces. Se asientan unas en Tetuán y otras en Fez. Son moriscos que, por lo que se ve, una vez pasados unos años en su condición ya de cristianos, no podían aguantar. Debían ser muy musulmanes y esto de estar aquí simulando que sabían cristianismo, que se persignaban, que tenían que aprender las oraciones más elementales, aquello les parecía fatal y se marcharon. Entonces, claro, 15 familias en un grupo humano de 70 era el 21%.
De forma que esta circunstancia de que, puedo decir, los más islamizados, los más fervientes musulmanes abandonan el colectivo, pienso yo que podemos suponer que tuvo la consecuencia de que el conjunto pues, perdió parte de su, podemos decir, extremismo islamista. Otra pincelada tercera es la de que, como decía, en los inicios del enfrentamiento que tuvo Juan Velázquez de Cuéllar con la corona, cuando se negaba a que Arévalo fuera cedida como un regalo para ser una villa de señorío, pues hubo una asamblea entre los pecheros de la villa, donde el notario registra 32 y otros muchos más. De esos 32 aparece el nombre. El primer firmante de una firma de apoyo a lo que estaba proponiendo Juan Velázquez de Cuéllar, el primer firmante es Juan de la Parra, un morisco notorio. Y además de él, pues habrá otros moriscos que también vamos a ver después, Hernando Bori y también Tomé Abancique y Francisco Morales, etc. Comentaré brevísimamente lo de Tomé Abancique. Bueno, había habido Abanciques en la época mudéjar y la palabra Abancique. Hasta 1910 habéis tenido en Arévalo una calle, la calle Abanciques. Ese año el ayuntamiento le puso el nombre de Florentino Sanz. ¿Juan? Eulogio Florentino Sanz, el poeta romántico, pues merecedor de cualquier calle, sin duda. Pero, en fin, esa circunstancia. Se cambió un nombre que tenía unas raíces antiquísimas que aludía a un mudéjar por un nombre de una persona. Bien. Cuarta pincelada. Durante el conflicto comunero los moriscos no fueron una pieza pasiva, no, tuvieron iniciativas siempre en la misma dirección que el conjunto de los habitantes de la villa. Hubo una comisión que se forma al principio del conflicto para visitar al virrey, al cardenal Adriano d'Utrecht y al Consejo Real para que vaya a Valladolid a explicarles personalmente. Son 7. ¿Qué pasa en Arévalo? ¿Qué pasa al principio exactamente en el año 19? Bueno, pues en esa comisión incorporan a Juan de la Parra. Además, le nombran como tesorero para que administre los dineros de las dietas y todo aquello. Le dan 32 ducados, que era bastante. Y cuando al cabo de unas semanas, después de hecho la gestión, vuelve, devuelve 20, porque las demás sobran. Debieron quedar maravillados. Le dan 32 y vuelve 20, que no se ha quedado con nada y además les ha... un hombre... Bueno, pues ese hombre también va a participar en otra iniciativa, y es que cuando más tensa está la cosa en el asunto comunero, él y otro piden y logran que las haciendas, los bienes de los moriscos que viven en Arrabal se metan muros adentro, porque en cualquier momento podían venir los comuneros y nos podían robar todo. Es decir, que dice, como han hecho otros. O sea, que miraba por su gente y además lo logra. Quinta pincelada. La gran afición de los moriscos abuneses por el comercio y el transporte, especialmente por la arriería. He visto en el año 25 así que el 26% de los varones de la ciudad se dedicaban a la arriería. Bueno, trasladaban, eran transportistas y comerciantes. En toda España tengo aquí una compañía del año 24 que tenía negocios en Valencia, Granada y Sevilla. Esto lo van a hacer siempre, esto lo van a utilizar no solo para hacer negocios, que harán mucho, sino también para tener una red de contactos con su gente. La Inquisición estaba muy enfadada porque así se escapaban del control de los párrocos y además ellos estaban siempre muy bien informados. Bien, hasta el punto de que la Inquisición dirá que los moriscos no pueden ser arrieros. Nada, es igual, ni caso, no hicieron caso, porque el país necesitaba de su trabajo, eran muy buenos. ¿Os acordáis en el Quijote también que hablan de un arriero de Arévalo? No dice que sea morisco, pero dice Cervantes, era primo de Cide Hamete Benengeli, que es, claro, primo de un moro, pues ¿qué va a ser él?
Sexta y última pincelada, una familia sola, la de los Bori. Te con quedan B. 2 minutos, ¿vale? Dos minutos, sí. Los Bori era gente que tenía unas enormes habilidades económicas y también sociales. El primero de la saga es Hernando Bori. Bueno, hubo Boris Mudéjar, pero el personaje de Hernando Bori, durante el conflicto comunero, fue elegido procurador del Arrabal, o sea, como el portavoz de todo un barrio, y de la tierra de Arévalo, de 45 pueblos, de una cuarta parte de la provincia. De los sesmos, los sesmeros le votaron. O sea, ¿qué personaje tenía que ser? Que los campesinos de la Moraña, que no se caracterizan por su apertura, votan a una persona que había sido mora, un moro, hasta el año 1502. En 1521 le votan, vuelve a aparecer el 24. Bien, pues este era Hernando Bori, pero no solamente él. Su primo, Miguel Bori, sería 11 años el que gestionaba los recursos económicos del ayuntamiento, el mayordomo. Cuando tenían un problema, decíselo que lo mire a Miguel Bori. Cuando muera, su hijo le seguirá. Pero no solamente estaban con los que mandaban y estaban en orden. Tenían un Miguel Bori que se echó al monte, se pasó a la clandestinidad y era de los que llevaba a moriscos de Castilla a la Meca, que estaba prohibidísimo. Llevaba cartas, llevaba personas, llevaba dineros, etc. Y para simplemente terminar, un apunte que he tomado esta tarde, la Inquisición llega a un acuerdo con los moriscos de toda la comunidad del distrito inquisitorial de Valladolid, iba a decir la comunidad de Castilla y León, corresponde, para que a cambio de 400.000 maravedíes al año, la Inquisición hace la vista gorda. ¿Qué reparto hacen de esos 400.000 maravedíes? A Valladolid le asignan 88.000, a Medina del Campo 53, a Piedrahíta 6.000, Segovia 30.000, Palencia 12.000, Ávila 102.000, Arévalo 108.000. O sea, de 400.000, 108 corresponden a los de Arévalo, a pesar de no tener nada más que 71 familias. De manera que era con mucho considerada por toda Castilla y León como la comunidad de moriscos más ricos de todo lo que hoy es Castilla y León. Es un grupo importante, pues que también se mantuvo activo en el conflicto comunero y también hizo aportaciones que trascienden la época hasta nuestros días, por la figura del mancebo de Arévalo, al cual el ayuntamiento ha aprobado dedicarle una plaza, que se llevará a efecto cuando la pandemia nos deje hacer ese acto. Nada más. Muchas gracias, Serafín. Con estas pinceladas nos has dejado con muchas más ganas de conocer más cosas sobre los moriscos de Arévalo. Bueno, le cedo ahora la palabra a Jorge Díaz de la Torre. Él va a hablarnos, como he dicho antes, de un episodio de nuestra historia que lamentablemente pues, pasa muchas veces desapercibido y es poco valorado. El año pasado, tristemente, además ha coincidido con la pandemia y algo que seguramente en Ávila hubieran podido celebrar de otra manera, pues no pudo ser, ¿no? Me estoy refiriendo a la primera Constitución, así es como Jorge titula su ponencia o su exposición. 2020, 500 aniversario de la primera Constitución. Bueno, pues muchas gracias por haberme invitado al Ayuntamiento y a toda la gente que ha organizado todo esto, David, etcétera. Y encantado de compartir mesa ficticia con todos los otros participantes, a los cuales pues les conozco bastante y pues algunos, vamos, parte de lo que voy a hablar en parte, se lo decía a Serafín, digo, es que tengo el artículo tuyo aquí metido en la carpeta, porque en parte de lo que he estado yo desarrollando en este tema de los comuneros me he basado en un artículo que él escribió hace relativamente poco en el homenaje a Ángel Barrios. Bueno, yo lo que voy a hacer... Vale. Lo que voy a hacer es, voy a bajar mucho el nivel porque yo no soy especialista en el tema comunero y yo lo que realmente he hecho, tanto el año pasado como en en el 2020, en el 2021, es hacer algunas actuaciones de divulgación
o de acercamiento al tema comunero. Entonces yo me he acercado a este tema pues como cualquiera que lee sobre ello y lo hemos adecuado a una serie de actuaciones. Entonces ha habido pues talleres para niños, ha habido digamos representaciones teatrales, visitas guiadas, etcétera, etcétera. Entonces todo eso ha hecho que se haya creado un pequeño pozo, tanto el año pasado como en este caso en Ávila capital, ¿no? Entonces yo lo voy a exponer un poco porque, digamos, sobre todo cara reivindicativo es hacia el año pasado, ¿no? Porque el año pasado todos sabemos cómo fue. Y para ser un año de efemérides, el 500 aniversario del inicio de la revuelta comunera, pues la verdad es que pasó muy desapercibido, ¿no? Siempre, y luego meter un poco del dedo en la llaga de que siempre celebramos la derrota de Villalar y no el inicio de la revuelta, y esos son matices que cada uno puede interpretar como quiera, ¿no? Pero siempre nos queda ahí el pozo de pensar que por qué hacemos eso, si no, el inicio de la revuelta quizás sea también un buen acontecimiento para celebrar. Vamos a ver si arranca. En todo caso, me voy a centrar un poco también en el tema de la Jura de Ávila, el tema de ese inicio de la revuelta comunera, en el cual los comuneros, los comuneros, vamos a hablar de los representantes de las ciudades, se reúnen en la Catedral de Ávila, en la sacristía, y toman una serie de decisiones que trasladan a un documento, y ese documento va a ser una carta que envían al rey. Todo esto, por supuesto, bueno, lo sabréis, es una oposición a Carlos I, posteriormente Carlos V, y todas estas ciudades están opuestas a él por muchos motivos. Yo creo que empezar a enumerarlos quizás sea un poco demasiado, pero vamos, básicamente, ahora va a arrancar ya, los voy a ir exponiendo. Lo que voy a poner es un PowerPoint para que veáis como siendo un tema, el de los comuneros de Castilla, que puede llegar a ser muy histórico y a lo mejor un poco, entre comillas, árido para la gente pues, que no lo conozca, etcétera, pues se hizo una versión para críos, vamos a hablar, ¿no? Para niños. Entonces, bueno, se les explica un poco todo este inicio de la revuelta y el desenlace de una forma pues un poco gráfica, con imágenes, y también de una forma un poco relajada, ¿no? Didáctica, con pocas fechas. Ya sabéis que si das 2 o 3 fechas a los críos, pues bueno, lo primero es que si tienes un niño de 8 años, llevarle al siglo XVI ya es complicado, ¿no? Así como bosquejo, deciros que la Jura de Ávila, la reunión de los representantes en Ávila, bueno, pues, Serafín tiene un artículo, bueno, tratas de todo con mayor proyección, digamos, no solamente es de ese aspecto, pero es, digamos, donde hay algunas anotaciones que realmente no las hace otros estudiosos, ¿no? Entonces, en esa participación de las ciudades en la Jura de Ávila, en esa reunión de subversiva, de alguna forma, pues hay muchos elementos que son muy curiosos. El año pasado, como el 2020 no se iba a poder celebrar nada, así parecía, se hizo una especie de reuniones con el Ayuntamiento de Ávila y al final lo que se hizo fue unas teatralizaciones a la puerta de la catedral. No se podía entrar dentro, que era donde ellos habían reunido realmente, no en la sacristía, sino que se hizo a la puerta que se dirige, digamos, hacia el norte. Y allí unos actores, pues con un guión que se había escrito para la ocasión, pues escenificaron un poco lo que fue esa Sagrada Junta, esa reunión de los representantes. Había unos actores que representaban al pueblo, pues daban gritos y se metían con el rey, y luego estaban los comuneros, los principales, un poco marcando las pautas de lo que querían, ¿no? Y luego cómo redactan ese documento, que es el que van a enviar al rey, para exigirle, de alguna forma, que el pueblo, quizás el punto clave es cuando dicen que el pueblo, de alguna forma, puede decidir quién tiene que ser su soberano. Eso no lo dicen así exactamente, bueno, luego lo veremos, pero es un trozo de texto que no se había dado nunca en la historia de la humanidad, digamos. Nunca se había dicho algo tan fuerte. Esto nos puede parecer en nuestro sistema actual pues una cosa como muy leve, ¿no? Pero en ese momento, en el siglo XVI, era la primera vez que se veía recogido en un documento, ¿no? Esto simplemente lo he traído a colación porque es esa portada que a lo mejor ya todos conocéis, lo publicó la Alhóndiga, y es cuando se grabó aquí la película de los comuneros en la Plaza de la Villa, uno de las ambientaciones. El verdugo es tremendo, se da miedo. Vamos, yo me he retirado de la revuelta nada más verle. Y
también sería el 2021 en el que estamos, pues digamos, la finalización con la batalla de Bielar y tal. Esto es lo que más o menos oficialmente se va a empezar a celebrar este año, es lo que estamos ahora rememorando un poco, ¿no? Lo que ha quedado por celebrar realmente es ese centenario de la Jura de Ávila que os hablaba, de ese documento que redactan los comuneros, y también en el 2022 pues, se podría celebrar que realmente es cuando finaliza todo el proceso, cuando realmente pues, María de Pacheco en Toledo pues, ya bueno, pues, tiene que huir y alarga un poco todo esto con Toledo sublevado, etcétera, etcétera. Bueno, para que veáis un poco cómo se puede jugar con este tema con niños, pues estos son talleres que se han realizado. Juramos por Castilla, un taller en el cual los niños juran ese documento, que realmente era un documento jurado de los comuneros, pues ellos redactan un documento en un pergamino, explican un poco cómo ha sido, etcétera, etcétera, y se les explica la historia. Es muy curioso porque los niños de hoy en día no saben jurar. Eso es una cosa que en nuestras generaciones nosotros jurábamos por todo. No, juro que yo no he sido, ¿no? Y no te importaba si te iba a caer un rayo, que te decían que te podía pasar algo muy malo, pero tú jurabas. Ahora los niños no juran, no les inspiran, no saben lo que es realmente. Entonces, bueno, no es que les enseñas a jurar, que parece una cosa muy fuerte, pero les explicas lo que hacían, ¿no? Como caballeros también. Se ordenan caballeros, pues ellos, digamos, juraban ser caballeros. Otro taller sobre la bandera comunera, sobre el tema de si era roja o violeta. Eso lo veremos ahora, cómo se les explica un poquito esa disontonía. Bueno, esto es un PowerPoint que se les pone a ellos. Entonces se les explica que en la película a por los que los comuneros iban era por este personaje, a por Carlos I, que era un rey que venía de fuera, que no hablaba del todo castellano, que ellos no se sienten representados por él, que bueno, pues hay una serie de agravantes entre a sus cortesanos. Hay que explicárselo de una forma pues bastante fácil, que en la revuelta participan de todos los estamentos sociales, digamos, que era desde el pueblo hasta, digamos, principalmente luego eran los nobles, y ahí hay muchos matices. Históricamente se puede debatir mucho sobre hasta qué punto fue una revuelta burguesa o una revuelta más caballeril tardo medieval, etcétera, pero bueno, a la sazón la verdad es que hubo participación de todos los estamentos. Y cómo firman el documento en la catedral, en la capilla, en la que se ha venido a decir en algunos epígrafes, en unos artículos, la primera constitución del mundo. Esto tiene muchos matices, porque claro, no es una constitución con esos puntos que reflejen absolutamente todo, son, digamos, una serie de llamamientos, exigencias al rey, y algunos sí que tienen un carácter un poco pues, más democrático, entre comillas. Como todo esto va a desencadenarse, va a desembocar en una guerra abierta, en una serie de batallas. El punto crucial es la quema de Medina del Campo, ¿no? Como hecho clave en el cual ya las posiciones van a estar totalmente enfrentadas y va a haber una oposición directa. Y como todo esto pues, va a finalizar en la batalla de Bielar en 1521. Bueno, finaliza parcialmente, porque luego se extiende la revuelta con con María de Pacheco en Toledo, pues digamos sublevando un poco más a la ciudad, resistiéndose la toma hasta que ya es vencida y huye a Portugal, etcétera, etcétera. Como los comuneros, los tres grandes comuneros que siempre se les ha puesto en primera línea, Bravo, Padillo y Maldonado, son decapitados. Y, bueno, explicándoles un poco el tema de que también hubo otros comuneros, entre comillas, otros grandes inspiradores de la revuelta que, bueno, que se fueron de rositas. Realmente eran personajes con mucho poder y en un momento dado pues cambian de bando o se rinden o simplemente admiten la derrota y pagando multas y sanciones y exenciones, etcétera, pues logran que no les pase lo que les pasó a los tres comuneros que vemos ahí. María Pacheco, pues la Comuna de Castilla, con esa foto de... Esto es de la película de Carlos el Emperador, como está representada María Pacheco. Que a mí, bueno, eso es una gracia, pero se parece un montón a la Ayuso. A mí me recuerda un montón. Bueno, eso, dejarlo ahí, eso que no lo filméis. Pero bueno, se llama Irene Ruiz, la actriz, y la verdad es que en esa foto es que es clavadita. Bueno, la revuelta comunera... Eso es la parte que se le cuenta a un niño. Esta es una parte que se le cuenta a lo mejor a chavales ya más mayorcitos, digamos bachillerato, gente que tiene ya un poquito más de conocimiento del tema de la historia, de la evolución, ya distingue épocas y les puedes contar unas cosas más así.
Y aplicado a la historia del arte es muy curioso porque la revuelta comunera, si lo buscáis por internet, todo lo relacionado con comuneros, os van a salir siempre los mismos cuadros y son muy poquitos, ¿no? Porque realmente durante mucho tiempo la revuelta comunera estuvo muy silenciada, o sea, realmente no se le quería dar mayor aprecio. Pero en el momento del siglo XIX, cuando los románticos ilustrados, etcétera, empiezan a ver que esto era pues, un posible movimiento democrático y tiene unos ideales, etcétera, empieza a haber representaciones. Y es cuando pintan este tipo de cuadros diferentes artistas, varios de ellos catalanes, como Borràs, que es el de la María de Pacheco, que está ahí pues llorosa porque le acaban de decir que su marido ha muerto, uno de los decapitados, o este cuadro de la batalla de Villalar, tan romántico, o aquellas ilustraciones blanco y negro. Esos son todos, en general, del siglo XIX, y es como se están revalorizando un poco el tema de los comuneros por estos ilustrados. Pero no va a ser fácil, y de hecho, aunque ellos lo pongan un poco en auge, no va a llegar a ser un tema muy generalizado, ni mucho menos, ni va a volver a los libros de historia en muchos casos, ¿no? Mientras que los románticos estaban diciendo que el tema comunero era esa búsqueda de la libertad, etcétera, los tradicionalistas o nacionalistas estaban diciendo un poco que esto había sido una revuelta económica de unos burgueses o unos caballeros que querían pues, privilegios reales, etcétera, etcétera. Entonces hay esas dos ramas que ya en todo el siglo XX cada una está un poco opuesta a la otra, en la cual para unos es una cosa muy diferente que para los otros el tema de los comuneros. Ellos hablan de que son temas, digo los tradicionalistas, que son temas muy locales, que es una revuelta que no lleva a ninguna parte y que era un obstáculo para una España que se estaba abriendo al mundo. Era una España imperial y en cambio estos estaban pensando en un tema muy local en Castilla, ¿eh? Es un poco lo que ves. Ese cuadro es de la misma época, es la típica imagen, ¿no? del tema comunero que siempre, y vuelvo a insistir, siempre lo que se viene en primera línea en la retina es cuando les derrotan, no cuando se sublevan o cuando firman el documento aquel tan básico. El cuadro de Gilbert es este que tenemos aquí, que denota y demuestra las dificultades que tiene este tema, porque cuando él lo pinta, este artista lo presenta en una exposición a nivel nacional y le dan el segundo premio. Y todos decían que era el mejor cuadro que habían presentado. Pero claro, parte del jurado decía que de un tema comunero no iban a dar un primer premio, ¿no? Entonces se quedó ahí un poco en un segundo plano. Eso demuestra un poco lo que fue. A partir de ese momento, para mi gusto, y es una opinión totalmente personal, se dan ya, digamos, los extremismos de alguna forma de uno y otro lado. El movimiento comunero se empieza a tomar ya como una especie de tema que cada uno tiene una opinión sobre realmente cómo fue y lo está utilizando, pues bueno, de alguna forma, ¿no? Cuando empieza a celebrarse, ahí está un poquito oscura la foto, pero es una foto ya de Villalar del 77 o así. En ese momento, pues veis que ya pues, la gente ha tomado el Villalar como un sitio de referencia para reivindicar... Te quedan 2 minutos, Jorge. Madre mía. Para reivindicar pues, todo lo que tiene que ser, ¿no? Ahí es curioso, pero la mayor parte de las banderas son rojas, ¿eh? Todavía no son las violetas. Es una curiosidad que lo veremos. Si vas a internet, ves figuritas que te venden de los comuneros con el pendón de Castilla, pero es el pendón de Castilla y León. Eso es totalmente anacrónico. Esa bandera no era en ese momento, ¿no? Pero tú lo puedes comprar por internet. Si metes comuneros en internet puedes ver páginas bastante completas, son copia-pega muchos de ellos, pero esta es muy curiosa porque esta ilustración que veis, aunque esté un poco oscurecida, veis que varios de los participantes son negros, ¿eh? Realmente ese cuadro es de los comuneros de Colombia, que es una revuelta del siglo XIX que se llamaban comuneros porque eran del común, pero no tiene nada que ver con esto. Pero la ilustración de esa página web es esa, o sea, es un fallo, bueno, tal. O cuando, bueno, esto simplemente cuando ha aceptado Felipe VI el nombramiento como ¿cómo se llama esto? Presidente de la conmemoración, pues bueno, con sus más y sus menos, lo curioso es cuando la Casa Real dice que una legitimidad, para explicar por qué ha aceptado el rey todo esto, una legitimidad basada en la defensa del bien común del reino y en el mejor servicio al propio rey. Está hablando de los comuneros. Yo la Casa Real haya metido la pata, porque el resto lo razona bien, pero que era el mejor servicio al rey, si se lo quería. Bueno, va, seguimos. Esta es lo referido a la Junta de Ávila que os he contado antes. Ahí firman la Constitución de Ávila, que se ha venido a llamar así, aunque no era realmente así,
con ese documento que mandan al rey. Participa el tundidor Pinillos. Ahí, Serafín, en tu artículo señalas que puede ser otra persona, pero vamos, es curioso cómo se reúnen caballeros y hay un hombre del pueblo que es tundidor, que es el que las pieles las quitaba, las raspaba, y él interviene con una vara y da a los comuneros, a los que se adelantan al hablar, etcétera. Esto es una versión que dan luego ya posteriormente un historiador, pero bueno, que participase ese tipo de personas era curioso. Firman este documento, tiene artículos como esos que veis: si el rey quiere la guerra, las Cortes deben considerar si es justa o necesaria. Eso ya le está diciendo al rey que ellos quieren participar en ese sentido en decisiones reales. La gran anécdota de todo esto es que ese documento en España, entre que el original, pues bueno, pasó lo que pasó, que se lo manda al rey y realmente, pues evidentemente imaginaos lo que hizo Carlos I con él, etcétera, va a llegar a América esa reminiscencia, esa nota de que aquí se firmó ese documento, y en la Constitución de 1787 americana, con esos personajes que los conocemos todos de las películas, van a hacer mención a la Constitución de Ávila, porque no hay referencias anteriores a constituciones. Y aquí se dice que en Ávila se había firmado un documento donde digamos, el pueblo tenía algún poder de decisión. Eso es muy curioso. ¿Cómo llega allí? Pues esto es ya una anécdota, ¿no? No se sabe cómo realmente los que están redactando la Constitución de Estados Unidos saben que aquí se había firmado ese documento. Pero fijaos, es una hipótesis totalmente, además personal, ¿no? El año pasado, antes justo de la pandemia, aparece ese grupo de personas que van con esas togas por Ávila, se entrevistan con el alcalde y son una especie de asociación de América, de Florida, que rinden culto, y es así, a Bernardo de Gálvez. Bernardo de Gálvez era un malagueño que va allí militar y lucha contra los ingleses y en favor de digamos, la independencia de los Estados Unidos. ¿Qué sucede? Pues que este hombre al final pues, se le ha dado mucha importancia allí en Florida. Hace poco, durante el mandato de Obama, uno de sus cuadros de él, un retrato suyo, se ha colgado en el Congreso de los Estados Unidos, y digamos que fue un hombre que se involucró mucho en la vida de aquel entonces. Este hombre muere el año en el que firman la Constitución de Estados Unidos. Con lo cual, el trato con esas personas que la redactaron fue posible. ¿Y por qué lo digo? Porque aunque fuera malagueño, él estudió en la Academia Militar de Ávila. Academia Militar entre comillas, se formó parte en Ávila. Quizás de ahí pueda haber un eslabón. Es una opinión personal. Bueno, estas son escenas que se han hecho teatralizadas sobre la Jura de Ávila, los talleres. Fijaos cómo se pueden transformar la cosa. Este cartel lo hace la Biblioteca Pública de Zamora y, sin darse cuenta, cogen en internet una foto, un dibujo para ilustrar la revuelta comunera, y os podéis dar cuenta que es la revuelta comunera sudamericana. O sea, iban con ponchos, con un cerdito y todo eso. O sea, no tiene nada que ver. Pero bueno, se pueden meter la pata así. Y sobre la bandera comunera, pues el tema es de por qué la bandera, que en teoría los comuneros llevan a la batalla, roja, luego termina siendo púrpura, se toma el color lila como el color comunero por excelencia. A los niños se les cuenta la versión más así, que es que la bandera se cae, se embarra, se destroza, y del rojo pasa al púrpura. Eso hay una persona incluso que ha hecho un artículo diciendo que era imposible que pudiera deshilacharse tanto y que pudiera perder el color. Pero bueno, el color de la bandera roja original quizás pues luego se ha trasladado al lila. Yo creo que son símbolos, no tiene mayor significado, en el sentido de que una cosa significa una cosa, otra, y es el cambio que se ha ido dando. En una ruta que se está realizando ahora mismo en Ávila aparece el personaje de Soro del Águila, que es un comunero principal de los de Ávila, de los que participan en todo el inicio, y en él se habla un poco de la ambivalencia, porque él era muy comunero, pero en un momento dado va a dejar de serlo rápidamente, seguramente por presiones desde la corona. Es un personaje que también conoces bien, Serafín. Entonces ahí es un poco también dar el punto de cómo iban cambiando. Y por último, esto es de hace 2 semanas, a partir de una publicación de Jesús Mari Sanchidrián, del cronista de Ávila, él comenta que el cuadro que hemos visto aquí, el de Gilbert, este cuadro, el de los comuneros, el típico, está en el Congreso de los Diputados. Está en un pasillo, en un sitio que para mi gusto desmerece mucho, porque es un sitio que no pasa casi nadie, es muy grande, es un cuadrón, y ahí está colgado y es el cuadro más representativo. Pues bien, en el Ayuntamiento de Ávila tienen una copia exacta
miniatura, pero hecha del natural, que encargan durante la Segunda República, cuando estaba Azaña en el poder, y hacen una copia. Ha ido pasando de despacho en despacho y al final yo fui a preguntar, pues digo, ¿y dónde está? Y Jesús Mari, claro, lo conocía de hace 20 o 30 años y se había perdido la pista. Y al final estaba en un despacho. Y bueno, no deja de ser una copia original una copia directa del está peor que el original, ¿eh? Bueno, es un poquito menor, pero vamos, es curiosa. Bueno, nada más. Lo he tenido que acelerar mucho, lo siento. Bueno, muchas gracias, Jorge. Toma. Para no demorarnos más, le doy la palabra a Ricardo Guerra, que nos va a hablar de Juana de Castilla e Ignacio de Loyola. Bien, buenas tardes. Cuando se planteó estos actos sobre los comuneros, una de las primeras cosas que en las reuniones previas comentamos es que Arévalo en realidad pues, no fue comunero. Pero sin embargo, durante esa época tiene una historia muy interesante y en muchos puntos cercana. Se pensó en revalorizar o poner en su sitio la importancia que realmente merecía a un personaje arevalense que tuvo gran protagonismo en aquellos acontecimientos, los de Arévalo, que era Juan Velázquez de Cuéllar. Hoy tenemos que volver a este personaje, porque además de reunir esas circunstancias, esa importancia histórica que se le pretende dar, es que además sigue siendo el protagonista en los dos personajes que me ha tocado hoy hablar. Es decir, porque en esos años previos a las revueltas comuneras, Arévalo tuvo su propio levantamiento contra el emperador. No eran las reivindicaciones que tenían los comuneros, pero tenía sus motivos, que sus motivos era pues sencillamente que fue enajenada de la corona. Y en esa época coincidió aquí un personaje muy importante para nuestra historia, que en realidad le pilló aquí todos los acontecimientos y además era cercano, muy cercano, era el pupilo de Velázquez de Cuéllar. Y también hablaremos algo de Juana, la reina legítima de aquellos momentos. Fueron momentos muy convulsos porque toda aquella unidad que se pretendía con los reyes católicos pues se vio muy amenazada. Juana era reina de Castilla legítima, luego hablaremos de su locura, pero Aragón no admitía a la mujer como rey, es decir, como reina. No permitía por ley esa situación, con lo cual Fernando el Católico, regente, pues a la hija que estaba en Flandes, bueno, la menospreció en una palabra, porque la humilló, es decir, él tenía ansias de poder y al mismo tiempo estaba luchando contra ese aspecto que era el segundo matrimonio con Germana de Foix. Ese fue el motivo real por el que Arévalo se levantó contra el emperador. El emperador todavía no había venido, era ese rey extranjero que estaba en Flandes y regente, pues primero Fernando y después el cardenal Cisneros. Arévalo fue entregado como dote a la reina viuda ya de Fernando el Católico, reina germana, y Arévalo tenía unos privilegios por los que no podía ser enajenada. Y Arévalo se hizo valer porque en esos momentos los privilegios representaban para la villa de Arévalo algo muy importante. Y en ese tiempo, Juan Velázquez de Cuéllar, este arevalense, que fue contador mayor, con los reyes católicos, con Juana y con Felipe,
fue el personaje más importante de Arévalo, finales del siglo XV y principio del XVI. Bueno, pues con todo ese movimiento que estaba establecido, estaba entablado, con esos primeros momentos de descontento general de aquel rey extranjero que no venía, en fin, el pueblo estaba disconforme, dividido, el pueblo, los nobles, todos, cada uno un poco a lo suyo, pero todos. Pues en este medio tiempo, Velázquez de Cuéllar, por cuestiones de parentesco, cercanía de parentesco, recibe en Arévalo a un personaje muy importante. Él era el tenente, el encargado, el gobernador, digamos, de Arévalo, Madrigal y Olmedo, de las casas reales y de toda la tierra de estas 3 villas importantes dentro de Castilla. Y el hecho de ser de realengo era un tema muy notorio o muy valorado por la gente de aquí, porque había un precedente, que se habló aquí el otro día de él, cuando Arévalo es donado como ducado a Álvaro de Stúñiga. También aquello sentó fatal. Bueno, había un precedente, la gente no quería ser enajenada de la corona. Tendría sus más y sus menos, pero yo creo que dentro de esos más era porque Velázquez de Cuéllar era un gran gobernador. Era querido por el pueblo porque, comparado en aquel momento con otros lugares, el pueblo era más bien tratado que en otros sitios. ¿Y qué tiene que ver Arévalo en la revuelta comunera? Pues en realidad no mucho, pero le pilló en medio, con su levantamiento primero, después lo utilizó a veces para presionar a la corona, por volver al realengo. Bueno, en ese levantamiento que se produce, pues, bueno, viene un joven vasco a formarse a Castilla. Velázquez de Cuéllar era el contador mayor, viene el ministro, el superministro de Hacienda de aquellos momentos. Y era tan cercano a la familia real, a la Casa Real, que de hecho él mismo nació en las casas reales de Arévalo y estaba al cuidado de aquellas casas durante todos esos años que vivió aquí Isabel de Portugal, la madre de Isabel la Católica. Es decir, era un hombre de absoluta confianza. Y entonces, cuando viene Íñigo López de Loyola, Arévalo, Velázquez de Cuéllar le dice a su pariente: mándame un chico que yo lo introduciré en la corte. Y le mandan al hijo menor. Era una familia vasca, más, digamos, más nobleza que dinero, muchos hermanos, el mayorazgo se lo quedaba quien se lo quedaba, en fin, era así entonces, ¿no? Y viene Arévalo a hacer burocracia. Una palabra muy bonita, una frase muy bonita que viene a decir que a formarse para introducirse en la corte solía ser, digamos, un alto funcionariado, pongámoslo entre comillas, porque en aquella época no era este el estilo que se llevaba, ¿no? Pero venía a ser así. Y claro, como pariente, pues está con Velázquez de Cuéllar y vive también en las casas reales. Aunque Velázquez de Cuéllar tenía casa propia en Arévalo y otra en Valladolid, porque como muy involucrado en la corte, pues se movía mucho. Y cuando Arévalo se levanta contra el emperador por esa enajenación de la reina Juana, Ignacio está aquí, que había recibido una educación cortesana. Sí, yo tenía aquí anotado una nota que me la he saltado, pero sí que quería decirla, aunque haga un paréntesis. Es decir, ese afecto o esa predilección que tenía Arévalo por ser Villa de Realengo es porque Velázquez de Cuéllar pasaba por ser un gran personaje. Y yo tengo una frase que le viene un poco a definir de un cronista de aquella época. Yo creo que refleja muy bien cómo era aquel personaje, no tanto en sí por hechos históricos, sino por el sentimiento de aquellos momentos. Decía, fijaros qué frases tan bonitas y yo creo que definitorias.
que Juan Velázquez fue un hombre cuerdo, virtuoso, de generosa condición, muy cristiano, tenía buena presencia y de conciencia temerosa. Tenía las fortalezas de Arévalo y Madrigal con toda su tierra en gobierno y encomienda. Y era tan señor de todo como si lo fuera en propiedad. Trataba a los naturales muy bien, procurábales su acomodo con gran cuidado, de suerte que en toda Castilla no había ningún lugar más bien tratado. Es un poco el sentimiento de por qué Arévalo, con Velázquez de Cuéllar a la cabeza, se rebela contra el emperador. En aquel levantamiento sabemos, nos dicen las crónicas, que el Íñigo López de Loyola luchó a favor de Arévalo, al lado de su mentor, su padrino, digámoslo así, su pariente y segundo padre, Juan Velázquez, luchó en la zona de San Pedro. Tenemos que idealizarnos un poco en la conferencia de David el otro día, esa ciudad, esa villa amurallada, con esas defensas en esa zona. Se dice que el hijo mayor de Velázquez Cuéllar murió. Unos dicen que en la contienda, otros que en esos momentos por otras causas. Bueno, como fuera, pero a Velázquez de Cuéllar le pesó esa pérdida del hijo mayor. Cuando ese levantamiento de Arévalo contra el emperador es un fracaso porque no podía ser de otra manera, una cosa más idealizada que otra cosa, pero no tenía futuro en realidad, y al final hubo que negociar. De hecho, la villa estuvo sitiada desde octubre, me parece que octubre, noviembre, hasta abril, bueno, unos meses, de 1516-17, si no recuerdo mal. Y Velázquez de Cuéllar va a Madrid con el cardenal Cisneros, tenía gran amistad porque estaban juntos en el mismo grupo de la corte, como regente y tal. Va a Madrid y muere en Madrid poco después. Es decir, aquello es un fracaso, la familia cae en desgracia, con lo cual ese joven Íñigo López de Loyola, que vino aquí a quedarse en la corte de Castilla en aquella época, un guipuzcoano, su mayor honra era servir en la corte castellana, pero se quedó en las puertas. La viuda le entrega 500 escudos y 2 caballos y una recomendación. Vete a ver al duque de Nájera, que también es pariente nuestro, y él te colocará. Aquí se acaba la posible carrera como cortesano de Íñigo López de Loyola, y va a comenzar, bueno, comienza aquí también otra posibilidad, es la vida militar, y es otro fracaso. Fijaros que luego lo enlazaré, cuando hable algo de Juana, cómo tiene otro tercer fracaso, ese joven guipuzcoano. Bueno, bien, vale. Vamos a intentar. Tiene otro fracaso que es sentimental. En unas visitas frecuentes, lo mismo de Juan Velázquez como de su mujer, María de Velasco, a Tordesillas, donde estaba Juana, y aquí enlazaré con lo que quiero decir de Juana, pues Íñigo se enamora de una joven, la infanta Catalina. Era un mundo imbuido en la literatura de los libros de caballería. El caballero que va a rescatar a la princesa y en fin, todas esas cosas, que era lo que se leía entonces, cuando no había los programas de corazón en la tele. Bueno, claro, él dice que es un amor imposible. Bueno, es que lo era un amor imposible, ¿no? Cada vez veo peor, ¿eh? Decía ese fracaso amoroso de Íñigo que no miraba cuán imposible era
poder alcanzar aquel amor, porque la señora no era de vulgar nobleza, ni condesa ni duquesa, más era su estado, más alto que ninguna de estas. Era la infanta Catalina. Y es otro fracaso, el amoroso. Cuando se va a Pamplona, que luego viene la segunda época de la herida de Pamplona y luego después la conversión, en ese tema estoy trabajando ahora, que ya pronto lo daré a la luz, esta época de Ignacio en Arévalo, que es muy bonita y muy importante. Claro, esto son pinceladas sueltas. Pues Juana, esta reina tan desgraciada, la reina legítima en aquellos momentos, pero que el padre, el hijo y todo el mundo, allí todo el mundo la está menospreciando. De hecho, ese presidio de Tordesillas es un tema, yo creo que es un tema también desvirtuado. Y quiero enlazar con la locura, Juana la loca es como todo el mundo la conocemos, la locura de Juana con la de su abuela Isabel de Portugal. Fijaros, últimamente se está publicando por algunos historiadores bastante documentación, hombre, nueva porque estaba ahí, pero no se estaba esgrimiendo. Yo siempre pongo en comparación, y con esto casi voy a acabar porque lo de Juana está un poco en la historia general. Yo no creo que ni Juana ni su abuela fueran tan locas como dicen algunos, porque es muy fácil despachar. ¿Cómo no iba a estar loca? Ni el padre, ni el marido, ni el hijo la dejan en paz. Es decir, estaba hasta las narices, con perdón de la expresión. Es decir, y yo lo comparo, aunque no sea una cosa similar del todo, cuando muchos historiadores, hablando de Íñigo López de Loyola, San Ignacio Loyola, en Arévalo, dicen, fíjate, estuvo desde los 15, 11 años hasta los 26, un mes más, un mes menos, en una edad importantísima, de una formación que fue privilegiada, mucho mejor de lo que podía haber sido en su tierra natal como noble y como otros muchos, porque tuvo el privilegio de educarse en las casas reales de Arévalo con algunos infantes, como Fernando, que tú conoces muy bien. Es decir, coincidió tal. Y algunos historiadores, claro, en una época de puritanismo, no les venía bien decir que San Ignacio, de joven en Arévalo, había sido joven, guapo, con dinero, que le gustaba, era pendenciero, que le gustaban las faldas, pues como a todo el mundo. Quiero decir, luego después viene la segunda parte, eso ya es otra historia. Y lo reducen diciendo que hasta los 21 años, no sé dónde está la cita, pero me la sé casi de memoria, hasta los 21 años se dio a las vanidades del mundo, a las peleas y a la honra personal, es decir, un poco despreciativa. Y yo creo que también les ha venido muy bien, tanto a los de aquel momento como a algunos historiadores con Juana, es decir, la loca, está loca. Y ya con eso casi que despachan toda una vida. Yo creo que se está redescubriendo o desempolvando documentos. Yo creo que esa historia de esa locura y de esa reina tan desgraciada está un poco por redescubrir y reescribir. Y en eso damos paso a los verdaderos historiadores, que nosotros no somos más que divulgadores, ¿no? Y con eso acabo. Muchas gracias. Gracias, Ricardo. Muchas gracias y damos paso al último ponente, Juan Carlos, que nos va a hablar de Rodrigo Ronquillo Briceño, más conocido por todos como el alcalde Ronquillo. Bueno, muchísimas gracias, señor alcalde, señora concejala de Cultura, por organizar esto. ¿Me oís bien? Y por permitirme participar de esto. Al grupo de trabajo, a todos los que habéis estado, muchísimas gracias, porque ha sido verdaderamente, o va a ser verdaderamente espectacular. Voy a ver si funciona esto, que no sé si funciona o no. Sí. Bueno, permitidme una licencia literaria, una licencia poética.
recordando aquellos días y estos que estamos viviendo. Y en Castilla, mientras tanto, verdecieron las laderas, se estremecieron los chopos, se enjambraron las colmenas. Es del poema Los comuneros de Luis López Álvarez. Creo que había que decirlo antes de empezar. Bueno, yo voy a hablar del arevalense Rodrigo Ronquillo. Es un personaje, me ha sorprendido porque pensé que no tenía mucho recorrido y sin embargo hay centenares y centenares de reseñas históricas sobre él. Y bueno, es un personaje polémico y es un personaje que tiene muchas aristas. Voy a intentar ser muy rápido para no consumir prácticamente el tiempo. En la biografía de Nicolás Ávila Seoane, en la que él hace del alcalde, nos dice que nace en Aldeaseca, ahora aclaro el asunto, en tierra de Arévalo, en el año 1471, muere en Madrid el 10 de diciembre de 1552. Dice de él que fue alcalde de Casa y Corte y caballero de Calatrava y azote de comuneros. Es una definición como muy curiosa, ¿no? Me voy a poner las gafas porque, aunque es muy grande, no sé si podré verlo. Bueno, este mismo autor dice que en el Memorial Salazar y Castro de la Real Academia de la Historia podemos saber que de Rodrigo Ronquillo lo siguiente. Sus padres son Gonzalo Ronquillo, vecino y natural y vecino de Aldeaseca, a una legua de Arévalo, y Teresa Elvira, no se sabe muy bien, Briceño de Arévalo. Cuando esta mañana me preguntaba alguien que por qué decíamos que era arevalense, nació en Aldeaseca, tierra de Arévalo. Esto era la Universidad de la Tierra de Arévalo, entonces eran la villa y la tierra. Aldeaseca pertenecía a Arévalo, luego Rodrigo Ronquillo era arevalense. Juan José de Montalvo, en el libro de la historia de Arévalo y sus sesmos, también nos habla de él y nos dice que nació en Aldeaseca, efectivamente, y que sus padres, fijaos qué curioso, dice que en Aldeaseca moraron sus padres, Juan Velázquez, se llamaba Juan Velázquez y doña Inés Briceño. De él también dice Juan José de Montalvo que vivió en nuestra villa junto a la capilla de San José, desde cuya casa se dominaba todo el foso de la muralla. Es decir, vivía justo en la zona del Mirador, según esta descripción, ¿vale? Bueno, también dice Ruiz Ayúcar, también sostiene que fue hijo de Juan Velázquez y doña Inés Briceño. Y Juan José de Montalvo dice que fue nombrado alcalde de Corte y sus misiones eran instruir y ejecutar los procesos y sentencias en los casos de corte y pesquisas de oficio. Os decía antes que me ha sorprendido porque no hay más de 4 o 5 acontecimientos de relevancia en los que participara el alcalde Ronquillo. Se me está olvidando esto. Esto era la tierra de Arévalo y Aldeaseca. Y bueno, pues en cuanto a los acontecimientos en los que participó, bueno, esto es la descripción de lo que es un alcalde de Casa y Corte. En primer lugar, ejerció de alcalde en la ciudad de Segovia junto al corregidor Diego Ruiz de Montalvo hacia el año 1504. Hay muchísimas referencias sobre este tema, generalmente en el punto siguiente, pero bueno, os leo simplemente una. Diego de Colmenares dice que siendo alcalde de nuestra ciudad, es decir, de Segovia, con el corregidor Diego Ruiz de Montalvo, había procedido demasiadamente riguroso y salido no bien quisto, porque presumiendo de gran juez estiraba la justicia al sumo rigor de castigos criminales. Es decir, es un poco... Bueno, pasamos al siguiente punto, que sería su segunda participación, o la segunda referencia histórica que yo he tomado, es su participación en la encomienda que se le hace para investigar las actividades que está llevando Antonio de Acuña para ejercer como obispo de Zamora en contra del parecer de la corona. En ese momento, bueno, pues el Papa le nombra a Antonio de Acuña obispo, él intenta tomar por la fuerza la catedral de Zamora contra la oposición de Fernando de Aragón. Entonces envían al alcalde Ronquillo con dos alguaciles. Antonio de Acuña detiene al alcalde Ronquillo y lo mete en la prisión de Fermoselle, que es en el castillo de Fermoselle, eso es un resto que queda.
lo tiene ahí, y hay malas lenguas que aseveran que Ronquillo a partir de ese momento le cogió a Antonio Acuña una inquina como muy especial y bueno, pues al final terminaron como terminaron. Sigo hacia adelante. El tercer asunto es el sitio de la ciudad de Segovia. Cuando van los representantes de las ciudades a Galicia, creo que a Santiago y a La Coruña, a tratar todo el tema de cortes con el rey Carlos I en ese momento, pues algunos representantes de las ciudades no ejercen la encomienda como deberían de ejercerla, y el de Segovia en concreto pues le cuelgan, creo, ¿no? O lo matan, y entonces a raíz de ahí le encomiendan al alcalde Ronquillo pues que vaya a investigar qué es lo que ha sucedido allí. Fray Prudencio de Sandoval, que es el cronista del emperador Carlos V, dice, leo textualmente: y fue que se dio orden al alcalde Ronquillo, juez famoso en esos tiempos, que fuese luego a Segovia con la más gente que pudiese y castigase a los delincuentes. Y para llenar la ciudad y autoridad de la justicia enviaron con él 1000 hombres de a caballo, los más de los cuales eran de las guardas. Bueno, paso porque si no, no me da tiempo. Rememorando a Luis López Álvarez sobre este asunto, dice: Ronquillo, el pesquisidor, hasta 1000 jinetes lleva. Esto ya sería en el punto siguiente, que sería en el sitio de Segovia. Los segovianos se arman y sosegados esperan. Una curiosidad que el otro día apuntaba el profesor Serafín de Tapia es pues un comentario que recoge Juan Maldonado, y parece ser que cuando Ronquillo un poco se envalentona, intenta saltar a la ciudad de Segovia, Juan Bravo le dice que ya había pasado el tiempo de los leguleyos, cuando unos alcaldes insignificantes, apoyados en sus varas, hacían temblar a la miserable plebecilla, y que si confiaba en sus tropas, se acercase un poco más y vería por experiencia cuán distinto era buscar su paga un abogadillo alquilado, interpretando la ley a tuertas y derechas, y pelear con hombres de batalla. Es decir, es un... Bueno, como veis, hay distintas versiones de lo que fue, ¿no?, el alcalde. El punto siguiente sería... Bueno, esto es un poco lo que os he comentado, la frase de Juan Bravo. Su participación junto a Antonio Fonseca en el incendio de la villa de Medina del Campo. Yo creo que de esto habéis hablado, tanto Serafín de Tapia el otro día, de forma suficiente. Yo solo quiero hacer un apunte que hace también Fray Prudencio de Sandoval, que el otro día lo comentábamos así un poco por encima, que dice: y Arévalo se temió harto de Segovia por esto, y dentro en Arévalo hubo parcialidades y bandos sobre ellos, siendo unos de parte de la comunidad y otros en contra. Es lo que comentábamos el otro día en la conferencia del profesor Serafín de Tapia. Bueno, el siguiente punto en el siguiente momento, esto es un poco eso, ahí tenéis el castillo de Arévalo, una fotografía muy bonita. El siguiente aspecto en el que el alcalde Ronquillo se mueve, o tenemos referencias suyas, es, pues, detiene el obispo Acuña, va a Toledo al final de la guerra de los comuneros. Como ve que está todo perdido, marcha, creo que intenta marchar hacia Francia, lo detienen, y entonces lo llevan si no he entendido mal, lo llevan al castillo de Simancas, creo que ahí es donde está. Y entonces, bueno, pues hay una serie de acontecimientos un poco luctuosos, envían al alcalde Ronquillo, y ahí el alcalde Ronquillo, creo que en 2 días, lo juzga y lo ejecuta. Yo creo que aquí es donde empieza realmente la leyenda negra de Rodrigo Ronquillo, porque lo que le achacan es que, siendo un juez de lo civil, se atreve a ejecutar a un obispo, a un personaje de la Iglesia. Entonces, bueno, hay una frase... también de Sandoval. He recogido muchas referencias, pero bueno, Sandoval es casi el que es más plano de alguna manera. Dice: sabido esto por el emperador, mandó ir allá al alcalde Ronquillo, el cual, con la sobrada justicia que había y con la poca afición que el alcalde tenía al obispo, en virtud de un breve, el alcalde le dio garrote en la misma fortaleza, y aún dicen que le colgó de una almena para que todos le viesen. Es decir, es un poco
Afirma Sandoval, aunque luego algunos autores desmienten el hecho, que todo lo cual se hizo sin saberlo el emperador. Quedan 2 minutos. Uy, uf. Le asusta. Y yo pensé que no. Bueno, pues nada. Al final tenía aquí algunas cuestiones sobre la muerte de Rodrigo Ronquillo. También hay algunas curiosidades, no sabemos. Bueno, pues hay discrepancias donde está enterrado, en Valladolid, en Aldeaseca, en el convento del Real. Había distintas opciones, cada uno aporta sus ideas. Pasa de todo ello porque si no Bueno, una cosa muy curiosa y es que Juan José de Montalvo recoge un documento que hemos encontrado el cristal de la fotografía del libro, donde él pone en valor, de alguna manera, que estaba enterrado en Aldeaseca. Es un documento de uno de los herederos. Paso ya al final porque no va a dar mucho tiempo. Quería ver algunas curiosidades. Esto ya nada. Estos son los distintos autores que dan distintas versiones. Curiosamente, bueno, pues creo que sabéis que hay una novela, El alcalde Ronquillo, de Manuel Fernández González, y hay una obra de teatro de José Zorrilla, dedicada a nuestro personaje, ¿no? En la poesía también hay un poema que se titula El alcalde Ronquillo, de Hanserburg, y bueno, en el poema de los comuneros de Luis López Álvarez, pues también hace referencia al pesquisidor, ¿no? Tenemos el libro de Eduardo Ruiz Ayúcar, que bueno, pues es casi para hacer una conferencia sobre él solo, exclusivamente. Ruiz Ayúcar hace una defensa a ultranza de nuestro personaje. Emilio García Vara también nos han facilitado un texto, que es un texto manuscrito, que hace referencia a muchísimos aspectos de Arévalo, y bueno, pues tiene un pequeño capítulo también dedicado a Ronquillo, pero repite un poco lo que hace Juan José de Montalvo, Ruiz Ayúcar, es decir, no aporta ninguna cosa novedosa. Sí que hay una cosa curiosa de Emilio García Vara, que decía algo así como que, bueno, viene de Segovia después le envían a Segovia y viene a Arévalo a reunirse con Fonseca después de cumplir su cometido. Es decir, como que le da por bueno lo que ha hecho en Segovia, aunque de Segovia salió Ronquillo un poco escaldado, ¿no? Hasta donde sabemos. Como curiosidades, hay una curiosidad muy, muy simpática. En Segovia tenía una calle, Rodrigo Ronquillo, por lo menos a principios del siglo XX, hacia 1918. Desapareció el nombre, ahora no la he encontrado. Nacía o partía de la calle del Castillejo en la plazuela de Carrasco. Y bueno, pues la calle ya no aparece. Hay otra curiosidad también que me gustaría anotar, es que un nieto suyo, Gonzalo Ronquillo Peñalosa, arevalense, nació en el siglo XVI en Arévalo, murió en Manila en febrero de 1583, fue nieto de Rodrigo Ronquillo y fue fundador en Filipinas de un municipio que se llama Arévalo, en la jurisdicción de Iloílo. Esto es lo que os decía de Emilio García Vara, que lo tenía como una curiosidad. Dice que en 1520 le mandaron a hacer justicia a Segovia, desde donde vino a Arévalo después de cumplir su cometido. Bueno, Juan José de Montalvo, que aquí ya sí paso a esta otra curiosidad. Juan José de Montalvo, también hay polémicas sobre la casa donde nació, en las casas en que vivió, ¿no? Juan José de Montalvo nos aporta este plano, que es muy curioso, y nos dice en algún momento que el número 1, que decían que en su momento mantenían, o se mantuvieron, algunas personas de Arévalo mantenían que fue la casa en la que vivió Isabel la Católica antes de ser reina, también fue casa de Rodrigo Ronquillo. Juan José de Montalvo lo niega, lo rechaza y dice, algún autor equivocadamente ha dicho que vivía ahí, pues el primer solar en Arévalo del alcalde de Ronquillo, fue junto a la ermita de San José, dando frente al foso de la muralla. Bueno, algunos autores arevalenses hasta prácticamente la mitad del siglo XX consideraban que esta portada era la casa donde había nacido y donde había vivido Ronquillo. La fachada es la que luce
La portada, parte de la portada es la que luce en el ayuntamiento. Esa fotografía de la derecha, que es la misma, es de un programa de ferias, del famoso programa de ferias de 1943 que desapareció. O sea, fue un programa del que solo deben de quedar 2 o 3 ejemplares, que fue requisado por las autoridades en su momento porque no les gustó mucho. Bueno, vale. Ruiz Ayúcar parece que es el que pone en valor dónde está realmente la casa de Ronquillo. Sería más o menos detrás de la, no sé si lo veis bien, donde está el círculo, detrás de la Torre de San Juan, pues esa zona que la reseñó el otro día también David, reseñó ese lugar. Curiosamente, Emilio García Vara, como os decía antes, dice que la Casa Solariega se asentaba en una de las plazas de la ciudad hasta la Revolución de Septiembre, llamada Plaza del Real y hoy de la Libertad. Es decir, cuando escribe los documentos García Vara, el documento ese que habéis visto antes, la Plaza del Real se llamaba Plaza de la Libertad. Es otra curiosidad. Y bueno, al final la Casa Solariega, él también dice que la Casa Solariega, que también es una cosa curiosa, dice que está sita en la plazuela de la Marquesa, que este es el plano de Coello, la plazuela de la Marquesa lo veis ahí marcado en rojo, que es la actual plazuela del Chocolate. Acabo ya, perdona que acabo ya. Bueno, hay un asunto bastante curioso. O por lo menos a mí me ha llamado mucho la atención, es el abandono del apellido Velázquez por parte de Ronquillo, porque se afirma por Emilio García Vara, por ejemplo, que no podía ser, puesto que los padres se llamaban Juan Velázquez y Luisa Dávila, con lo cual, ¿por qué cambia el apellido y se pone de primero Ronquillo? Y luego una cosa que comentamos el otro día por teléfono, Serafín y yo, que me ha llamado también mucho la atención, es dónde están los escudos de Juan Velázquez de Cuéllar. Se picaron. Él me habló de un concepto que se utilizaba en la antigua Roma, que era la damnatio memoriae, que es el olvido, olvidar, condenar a la memoria a las personas, condenar al olvido a las personas. Entonces, probablemente los escudos de Juan Velázquez estén picados y enterrados por ahí en alguna calle, ¿no? También es cierto que los de Rodrigo Ronquillo pues han estado ahí tirados. El otro día hacía referencia también a ellos. Ese donde está el círculo es un cantón que se utilizó hasta los años 60 más o menos como para sentarse y a tomar el sol y bueno, pues actualmente, esto hacía referencia también el profesor Serafín de Tapia, este es el edificio en el que está uno de los escudos de Ronquillo. Y bueno, permitidme terminar, yo creo que he saltado mucho, pero no. Sobre el Palacio Real una curiosidad, y es que Juan José de Montalvo le hace como una recriminación al alcalde Ronquillo y le dice que en vez de haber cedido el palacio a las monjas, dice textualmente, cuánto mayor servicio nos hubiera hecho el alcalde si tanta influencia tenía con la majestad del César, convenciéndole de la necesidad de aumentar y mejorar su histórico palacio. Tal vez hoy la ciudad de Arévalo contemplase en su término alguno de los que se levantan en poblaciones a las que comunican su vida y esplendor. Lo que plantea Juan José de Montalvo es que en vez de haber dado el palacio a las monjas, se hubiera mejorado y probablemente hubiéramos tenido de alguna forma movimiento de cortes y de reyes en Arévalo y Arévalo no hubiera perdido la influencia que perdió. Y ya sí, os prometo que aquí termino. Quiero leer un párrafo de esto. Esto es un periódico que había en Arévalo en los años 26-28, 1926-28. Este concretamente es de marzo de 1928 y leo textualmente. Don Rodrigo Ronquillo pasó sus últimos años solo y triste. Paseó su desgracia como un pingo de ignominia por estas calles largas y estas plazas amplias de nuestra vieja ciudad. Las torres, el castillo, los rancios caserones, los palacios ruinosos saben de su vida postrera, de sus momentos finales. Seguidme hasta la Plaza del Real. Esa casa de portalada chata, recia y señoril es donde nació y vivió el fatal paisano. Esa es la casa del tristemente célebre alcalde Ronquillo. ¿Quién había de decirlo? La plaza donde naciera el verdugo de las libertades castellanas se llamaría, pasado el tiempo, de la Libertad. Y con esto acabo.